Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal. El día de hoy nos encontramos en un nuevo video chicos, así es, un nuevo video de una nueva review de la actualización número 6 de mi addon Moreore Tools. Hace tiempo que no subía un video y espero que me perdonen chicos por la inactividad, pero es que he estado un poco ocupado y pues cosas del colegio, ya me entenderán. Entonces, el día de hoy les voy a traer un pequeño video, o no sé si va a ser tan pequeño, sobre una actualización, una gran actualización diría yo, porque este es uno de los complementos que más se ha actualizado en el canal. Y el día de hoy les traigo una actualización con una gran variedad de cosas, así que si les interesa te invito a dejar un buen like y a suscribirte, ya que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas, así que eso me apoyaría un montón. Sin más introducción y sin más alargar el video, que sé que les molesta, empecemos. Bueno chicos, ya nos encontramos en primera persona y lo primero que tienen que saber es que el sistema de hacer los martillos ha sido remodelado y ahora es mucho mejor, ya que antes de esta versión saqué la versión 5, la cual no subí al canal por problemas de tiempo. Pero ahorita les traigo la versión 6 y les voy a explicar más a detalle cómo funciona este nuevo mecanismo. Para empezar vamos a iniciar con lo básico, pues de lo que cualquier persona haría. Cuando tú recién entres al mundo te va a salir este pequeño mensaje que dice: gracias por descargar Moreore Tools, addon by Dexenmods, y estos son unos pequeños créditos, y te va a entregar en tu mano un pico de bronce, ya que en esta versión los picos o los minerales solo se van a poder picar con los picos de los ores. O sea que si vas a picar un mineral necesitarás un pico de bronce o de algún mineral que yo haya creado. Por lo tanto te entregaré este pico para que puedas avanzar, ya que sin esto no podrás picar ningún mineral. Puedes picar los minerales con un pico normal o con la mano, ya que eso es un pequeño bug, pero tardarás aproximadamente 10 segundos en romperlo. Pero si usas un pico del addon, que puede ser por ejemplo el de bronce, puedes picarlos a gran velocidad. Es por eso que al iniciar tu mundo te va a entregar este pico, te lo va a entregar, no tienes que hacer nada, simplemente te lo va a dar. Y no lo vayas a botar porque te va a servir, ya que sin esto no podrás picar los minerales. Continuando, cuando obtengas los minerales, que yo por ejemplo voy a utilizar el bronce, vas a ir a fundirlos, ¿verdad? Pero hay dos cosas que hay que aclarar. Una es que, como ya dije, los minerales solo se obtienen con picos de los minerales que agrega el addon. Y la segunda es que estos solo se pueden fundir en el horno de fusión, este que ven acá, ya que si lo intentan en un horno normal, como ven, no va a funcionar. Pero si lo hacen en el horno de fusión, se va a empezar a fundir a gran velocidad y sí les va a dar lo que vendría siendo el mineral. Una vez que ustedes cuenten con los minerales en su inventario o ya los hayan obtenido, pues pueden craftear lo que vendría siendo un set de armadura de cada mineral, las herramientas básicas que son espada, hacha, pico, pala y la azada, y también nuevas herramientas que yo agregué, que por ejemplo pueden ser la daga, el battle axe, la gran hacha y la gran espada. El funcionamiento lo explicaré más adelante. ¿Cómo se craftean estas armaduras y estas nuevas herramientas? Pues las armaduras y las herramientas normales se craftean de manera vanilla. No sé si me explico. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una espada, lo único que tienen que hacer es poner un palito y el mineral con el que vayan a hacer la espada, que en este caso es bronce. Y aquí también igualmente en la mesa de crafteo les va a salir los crafteos de todas las herramientas que se pueden realizar, e incluso las nuevas que agregué, que vienen siendo el battle axe o la gran hacha. Otra cosa chicos que cabe aclarar antes de continuar es que las herramientas que vendrían siendo las azadas, las palas y las hachas, al momento de realizar su acción como herramienta, van a hacer la animación, ya que muchos de los complementos que agregan armaduras y minerales no agregan las animaciones, y cuando tú realizas, por ejemplo, haces así, el arma se queda quieta. En este caso ya se va a hacer la animación. Como ven, si yo ahorita aro la tierra, va a ser la animación de como si lo estuviera arando, y igualmente con el hacha va a ser la animación. Así que las herramientas ahora están un poco mejoradas, se podría decir, en ese aspecto, y es un aspecto visual que la verdad mejora bastante el gameplay. Ahora sí, pasando con las nuevas herramientas, tenemos por ejemplo primero la daga, la cual se craftea de manera bastante fácil, y al momento de tú agacharte y darle clic derecho o mantener presionada la pantalla si estás en Android, te va a dar el efecto de velocidad durante un minuto, a costa de que va a consumir bastante de la durabilidad del arma, ya que si tú por ejemplo, yo por ejemplo ahorita voy a darle bastantes, y como ven se va gastando muy rápido.
Esta arma también puede picar lo que vendría siendo las telarañas y también el bambú, que es lo que hace una espada vanilla. Como segunda arma tenemos al Battle Axe, ya que me lo han estado pidiendo mucho. Esta arma hace más daño que una espada normal, y aparte al momento de tú picar, puedes también picar como si fuera un hacha, puedes picar madera y todo lo que tenga que ver con la madera y relacionado al hacha. Como tercer arma tenemos a la gran hacha. Esta hacha de acá tiene un aspecto visual bastante bonito, y el momento de tú agacharte y darle otra vez clic derecho, mantener presionada la pantalla, te va a dar los efectos de lentitud durante 2 segundos no más, y durante 30 segundos te va a dar fuerza 2 y resistencia 2. Esto nos ayuda bastante, ya que esto nos va a ayudar a pelear o a combatir contra un jefe o contra los monstruos. Al momento de tú realizar la acción de darte los efectos, también va a consumir gran durabilidad del hacha. Y también cabe aclarar que puedes romper los bloques de un hacha, por ejemplo la madera, vallas, trapdoors y todo eso. Y como última arma extra tenemos a la gran espada. Esta arma de acá, como un extra de la gran hacha, al momento de tú darte los efectos, te va a dar regeneración 2 durante 3 segundos, ya que esto te va a ayudar bastante. Por ejemplo, si estás a poca vida, simplemente haces así y te va a empezar a curar bastante rápido. De igual manera, este daría fuerza 2 y resistencia 3. Lo que cambiaría sería la resistencia, ya que en la hacha solo te va a dar resistencia 2 y en esta resistencia 3. También al momento de dar los efectos, va a consumir gran durabilidad de la herramienta. Ahora sí, pasemos con el aspecto que más van a usar ustedes, o al menos es lo que yo pienso, que vendría siendo los martillos. El sistema para fabricar los martillos ha sido remodelado, ya que ahora la Hammer Stable va a servir para ello. ¿Cómo se craftea esta nueva mesa? Lo único que tienen que hacer es rodear los slots de la mesa de crafteo con madera, y en el centro van a poner un lingote de hierro. De esta manera nos daría la Hammer Stable, la cual tiene una interfaz personalizada, la cual nos va a servir para hacer los martillos. Pasando al apartado de hacer los martillos, vamos a necesitar lo que vendría siendo las cabezas de martillos, las cuales las van a poder encontrar en el apartado de objetos. Si se van hasta el final, aquí van a encontrar todas las cabezas de todos los minerales, incluyendo los vanilla. Una vez que tengan ustedes las cabezas, pues lo que tendrían que hacer sería pues hacer los martillos. Para hacer los martillos vanilla vamos a necesitar el Trunk Stink, que es este de acá. Y podemos hacerlo, por ejemplo, podemos hacer el de madera, el de piedra, el de hierro, el de oro, el de diamante, el de cuarzo, el de netherite y por ejemplo uno de rubí, que se vendría siendo de los ores que agrega helado. Cabe aclarar que si tú quieres hacer uno de los de enderite, vas a necesitar otro palo especial que se llama ender stake, que este lo vas a poder craftear en la mesa de crafteo. Igualmente ahí puedes ver el crafteo, y cuando ya lo obtengas vas a craftear lo que vendrá siendo la cabeza y te va a dar el martillo. Ahora pasamos con el funcionamiento de los martillos. Esos martillos hacen la función de picar 3×3 y también puedes picar un bloque nomás, pero no creo que sea muy conveniente. ¿Cómo hacemos esta acción? Uno solo tiene que si estás en Android solo tienes que darle un toque al bloque, como darle así un golpe, y ya lo va a picar. Pero si estás en PC tienes que darle clic derecho y ya está, lo va a hacer. Incluyendo también que puedes hacerlo con todos los minerales y bloques que existen. Y para finalizar, en esta nueva versión se agregó la posibilidad de poder reparar las herramientas, ya que estaban un poco bugueadas en la anterior versión, y también de encantarlas, y ya está todo perfeccionado. Para reparar simplemente tendríamos que poner pues el ítem que está a punto de romperse, y vamos a utilizar el mineral. De esta manera vamos a repararlo, y como ven pues se va reparando poco a poco. Se va a ver como si ya estuviera reparado, pero no es así. Van a tener que seguir reparando y reparando hasta que ya se llene. Por ejemplo, como ven, ahorita solo falta uno y ya está como nuevo. Igualmente al momento de encantar, simplemente tendríamos que poner el ítem y poner el lapislázuli y elegir el encantamiento. Y pues así quedaría todo encantado. Otra cosa es que ya se solucionó el bug que antes hacía que las texturas se vieran moradas al momento de encantarlas. Igualmente se va a ver afectado el encantamiento en el ítem. Por ejemplo, si tiene afilado va a tener más daño, si tiene eficiencia va a picar mucho más rápido. Y otra cosa que cabe aclarar es que ahora los picos pican todos los bloques que existen, excepto la bedrock obviamente, y también algunas cosas como por ejemplo el bloque de lava o el bloque
de agua, ya que también son bloques. Muchos complementos no agregan esta función, así que espero que te guste y que me apoyes con un buen like. Otra cosa que también cabe decir es que ahora los bloques y los ores han sido remodelados en el aspecto de su textura, ya que ahora se ven mucho mejor y ahora no parecen bloques vanilla, sino que parecen pues ores de un addon. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Es un video bastante corto, pero la verdad espero que les guste bastante, ya que me estoy esforzando demasiado en este complemento. Igualmente espero que reciba bastante apoyo. Coméntame qué quieres para la próxima actualización o para el próximo video. Los estaré leyendo para así tomar en cuenta sus ideas. Espero que les haya gustado nuevamente y nos vemos en un próximo video chicos. Chao chao.